Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios o sugerencias al correo líderesrcnradio@gmail.com o a través de un mensaje al celular 318-889-6192. El líder del día. Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o aporte especial. Hoy hemos escogido no a un solo líder, sino a dos líderes. Janet Mantilla, directora del IDU, y Beatriz Arbeláez, secretaria de Hacienda de Bogotá, y las hemos escogido por su designación como personajes del año en la capital por parte del periódico El Tiempo. Líderes RCN. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un interesante invitado. Se trata de Andrés Francisco San Juan Hidrobo. Andrés es autor de un libro muy exitoso titulado Créete tu cuento, cómo darle un giro de 180 grados a tu vida. Andrés ha sido reconocido como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de Colombia por la Cámara Junior Internacional y es un activo conferencista, tallerista en temas de liderazgo, de emprendimiento, de motivación. Bienvenido, Andrés, a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Mauricio. Qué gusto de verdad estar con ustedes en el espacio y bueno, aprovecho de mandarles un saludo a todos. Andrés, cuéntenos de qué se trata su libro. Sí, mira, bueno, mi libro, su nombre es Créete tu cuento. Básicamente es un libro que trae 28 capítulos. Todos están orientados a brindarles a las personas ideas y estrategias técnicas que les permitan mejorar sus vidas y efectivamente dar ese giro de 180 grados, que es salir de la situación actual hacia un resultado deseado que ellos tienen, ¿no? Todos prácticamente tenemos el deseo de alcanzar nuestros sueños. Y prácticamente con el libro lo que busco es eso, entregarles herramientas, les cuento historias de mi vida que viví, digamos, desde mi infancia, adolescencia, en mi etapa adulta y los viajes que comencé a hacer alrededor del mundo. Y con ello busco eso, más que nada inspirarlos, cuestionarlos y darles herramientas para que se empoderen y puedan alcanzar todos esos sueños que tienen, partiendo de la idea que el cuento es ese propósito que tenemos cada una de las personas y tenemos en esta vida la oportunidad de encontrarlo y poder apasionarnos por todo lo que hagamos, ¿no? Entonces yo esto lo defino hoy en día como un proceso transformacional donde parte en conocer el cuento, conocer tu cuento o encontrarlo, para después pasar a creerlo, a creer en él, después venderle el cuento a los demás o hacer que los demás lo crean, y por último construir un cuento con el cuento de los demás. Entonces todo este proceso transformacional es el que he venido desarrollando en estos últimos tiempos, y el libro prácticamente es eso, una herramienta que busca que todos puedan creer en sí mismos y empoderarse, creer en sus ideas, en su forma de pensar, creer en sus pasiones, en sus hábitos, en sus habilidades, etcétera. Un libro muy práctico, muy útil. Cuéntenos, Andrés, ¿cuáles fueron esas experiencias, esos viajes, esas vivencias que lo marcaron a usted de niño o de joven? Sí, mira, mi primer viaje fue a los 18 años. Yo estaba estudiando ingeniería industrial y bueno, estudié con una beca completa en Barranquilla, una beca que se llama Beca Talento, y tenía que trabajar 6 horas de monitorías a la semana en diferentes áreas de la universidad. Y bueno, logré conseguir un intercambio a Brasil a mis 18 años en Minas Gerais, eso es en Juiz de Fora, se llama la ciudad, y fue un viaje que cambió mi vida. Fueron casi 3 meses en una fundación, una ONG que ayudaba a personas vulnerables, digamos de la tercera edad, a niños, ayudaba también a animales, había como diferentes sucursales, y fue una experiencia que realmente me ayudó a entender, digamos, las diferentes, digamos, matices que tiene este mundo, ¿no? O sea, las cosas buenas, las cosas malas, o sea, todo lo que realmente ocurre, y me brindó el entendimiento. Básicamente que fue una experiencia que marcó mi vida. De hecho, tengo una conferencia en YouTube que se llama Créete tu cuento, fue una de las primeras que
bueno, una de las más simbólicas, una conferencia TEDx, y ahí yo cuento una historia que marcó mi vida con un señor que tenía una dulcería y yo logré duplicarle su negocio, intentando emprender porque en ese momento no estaba bien económicamente. Entonces, como que salí de la zona de confort, esa zona de miedos donde casi todos estamos, pero como que no nos atrevemos, y de ahí partió todo, O sea, en Brasil, como que comencé a creer en mí mismo. A los 21 años me fui a Chile a trabajar en una empresa de tecnología para abogados, para la industria legal. En esta empresa tuve una bonita experiencia porque tenía que viajar a hacer las ventas del software, tecnología, en 15 países. Entonces, imagínate, o sea, 21 años trabajando con personas, digamos, de 40, 50, que eran socios, directores de firmas de abogados o directores de áreas jurídicas de empresa. Y yo siendo un niño, pues tuve que romper como ciertos paradigmas y vencer miedos para poder estar como a la altura, ¿no? Y poder tener una conversación amena y digamos, determinada con este tipo de perfil de personas. Andrés, ¿cómo hizo usted para desarrollar su autoestima, para fortalecer esa confianza en sí mismo? Sí, bueno, mira, yo siempre digo, para nosotros poder creernos nuestro cuento, nosotros tenemos que conocerlo y solo podemos desarrollar como esa determinación, esa autoestima, esa actitud, conociendo el verdadero cuento. Entonces, en el día a día, en el mundo en el que vivimos, el sistema va a tratar de distorsionar un poco esa verdad que nosotros tenemos, van a colocar cosas en nuestra mente. Quizás muchos nos van a decir que no podemos, otros nos van a decir que no somos buenos haciendo algo, bien sea que estás en un área artística o en una carrera como ingeniero, cantante, lo que sea. O nos tratan de imponer otro cuento, el cuento de nuestros padres o el cuento de nuestros maestros o el cuento de nuestros jefes. Y hay que desarrollar el cuento propio. Exactamente. Sí, de hecho mi libro antes se iba a llamar Créete tu cuento, no el de los demás. Porque es que las demás personas van a querer que tú seas como ellos quieren que tú seas, no como realmente tú tienes que ser. Ya por naturaleza, por propósito, por desarrollo de tu, digamos, de tu certeza propia. Y ahí es mi invitación a que cada persona se conozca a sí mismo, y la única manera es eso, saliendo de la zona de confort, enfrentando miedos, aventándonos, como lanzándonos al vacío y empezando a vivir, a aprovechar todas las oportunidades que el sistema nos da. Hay que tomar riesgos, hay que escaparse de la cárcel de la rutina, como recomiendan los expertos en creatividad. Tal cual. Entonces, eso fue lo que a mí me pasó. Yo me fui, digamos, muy joven, a los 21 años, primero a los 18, después a los 21, y cuando me fui me di cuenta que en Chile, yo me fui a Santiago de Chile, la mentalidad, la forma de comunicarse, la forma de ser, era totalmente diferente a acá, digamos, en Colombia. Y yo dije, wow, espérate, o sea, aquí las cosas son diferentes. Lo mismo me pasó en Brasil, lo mismo me pasó cuando me mudé a México, y me di cuenta que cada país tiene sus virtudes o las cosas que hace a cada persona único. Entonces lo que hice yo fue como empezar a aprender un poquito de cada uno, como decir qué hacen bien los chilenos, mira, son muy disciplinados, y empecé como a tomar las cosas buenas de cada uno, y eso me ayudó a reinventarme, a construir un personaje más fiel y real a mi verdad. A ver, pero vamos por partes, Andrés. ¿Cuál es el primer paso para uno armar su cuento? ¿Es tener un sueño o es acumular una serie de experiencias y vivencias que le den forma a ese sueño? ¿O es un ejercicio de autorreflexión, conocerse bien a fondo a sí mismo, sus fortalezas y sus debilidades? Vamos paso a paso, por favor. Claro que sí. Bueno, mira, el primer paso, como te lo mencioné, es conocernos a nosotros mismos, conocernos. Entonces, el conocernos es prácticamente que comenzar a descubrir qué es lo que realmente nos gusta. Y para conocernos, nosotros tenemos que cuestionarnos, o sea, hacernos preguntas constantemente. Parte del día a día, o sea, de tú preguntarte a ti mismo, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Y preguntarte si estás en el camino correcto, si realmente lo que haces te motiva, te empodera, o por el contrario, te debilita, te desenfoca y no te hace feliz. Entonces, el ser humano, precisamente por el sistema, como el sistema está acostumbrado a decirnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, a veces lo que el subconsciente o el consciente colectivo cree que está bien no necesariamente es lo que esté bien o aplica para nosotros. Y la única manera de poder como tomar decisiones certeras y que nos permitan crecer es cuestionando lo que otros nos dicen y cuestionándonos a nosotros mismos. Y solo así vamos a poder como encontrar la verdad. Y esto quiere decir, para conocerte a ti mismo,
tienes que empezar como a atreverte a probar las diferentes opciones que tiene la vida para ti. Claro. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, para darte un ejemplo práctico, si nosotros nunca hemos tocado un instrumento, ¿cómo podemos saber si realmente nos gusta? No tenemos ni idea si no hemos tocado nunca un instrumento. Entonces yo le digo a las personas, ok, hay personas que hoy en día se destacan por ser, no sé, pianistas y son increíbles. Algún día en su vida tuvieron que tocar un piano, tomarlo y empezar a usarlo. Y cuando lo usaron se dieron cuenta que les gustaba y empezaron digamos, con disciplina a estudiar, a aprender a usarlo. Pero ¿qué pasa si estas personas se permiten comenzar a usar otros instrumentos? Por ejemplo, la guitarra, el acordeón, los tambores, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que se puede dar cuenta si realmente otro instrumento le gusta más. ¿Sí? De repente otro instrumento, la batería, le termina gustando más que el piano. Entonces dice, no, mejor voy a empezar a tocar. Entonces lo que pasa es que el ser humano, como seres humanos, a veces nos limitamos y decimos, ok, ya probé este instrumento y ya. Y lo mismo aplica en los deportes. Jugué fútbol porque el sistema me vendió que el fútbol es el mejor deporte o es el que más se ve, pero no, de pronto hay otros deportes que son importantes. O sea, entonces el conocerte llega si uno se atreve a probar las diferentes cosas que nos da la vida, claro, con criterio propio. O sea, alejándonos del dogma o vivir en base a la forma de pensar y de actuar de las demás personas. Con criterio podemos decir, esto me gusta, esto no. Más o menos la cosa va por ahí. Estamos con Andrés Francisco San Juan Hidrobo, autor de un libro muy exitoso titulado Créete tu cuento, cómo darle un giro de 180 grados a tu vida. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con el autor del exitoso libro titulado Créete tu cuento, cómo darle un giro de 180 grados a tu vida, Andrés Francisco San Juan Hidrobo. Andrés, hablemos de su experiencia como conferencista y como tallerista de estos temas de liderazgo, de emprendimiento. ¿Qué ha aprendido usted de ese contacto con su público? ¿Cuáles son los sueños, los temores, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas que usted capta en su conversación con la gente que atiende sus seminarios? Excelente, Mauricio. Mira, bueno, básicamente, es un universo, porque cada mente es un universo, te podría decir. Escucho de todo tipo de dudas, de conflictos emocionales, de paradigmas, como también identifico ciertas habilidades, dones y talentos en las personas o deseos que digo, wow, tienen que desarrollarlos. Alguna vez escuché que decían que el lugar más rico del mundo es el cementerio, porque es el lugar donde la gente cuando se va de este mundo se lleva sus sueños, sus ideas, sus ganas, sus proyectos o emprendimientos que nunca hicieron, y eso siempre a mí se me quedó guardado. Y siempre trato de que en mis charlas, en mis conferencias, cuando tengo la oportunidad de entrar en contacto con alguien, de darme cuenta realmente cuáles son sus talentos, sus pasiones, sus miedos, sus paradigmas, todo lo que tú muy bien mencionaste, porque a partir del trabajo de todo esto es que realmente una persona puede lograr un cambio en su vida, y este cambio solo llega si las personas logran un entendimiento mayor o un mayor grado de conciencia sobre sí mismos. Entonces, esto de las conferencias realmente llegó a mi vida, o esta pasión ha aumentado porque me considero un cuestionador. Soy una persona que todo el tiempo está leyendo la mayor cantidad de libros de crecimiento personal, de empoderamiento. Incluso en México tengo un programa de televisión, entonces cada vez que tengo la oportunidad de entrevistar a personas que han logrado éxito en diferentes áreas, cantantes, empresarios, de todo tipo de área, trato de entender cómo lograron dar ese giro de 180 grados o cómo pasaron del no al sí, cómo pasaron del fracaso al éxito. Aprender continuamente, ¿no? Hay que estudiar continuamente los ejemplos de los mejores líderes, lo que hacen, cómo lo hacen y lo que no hacen o lo que dejan de hacer para poder seguir adelante. Tal cual, y efectivamente hay mucha información de valor. En estos momentos tenemos acceso a tanta información, o sea, Google es un mar de información. Por darles un ejemplo, yo hace poquito estaba dictando un curso y siempre trato de hacerle preguntas muy diferentes a las personas con las que trabajo. Esto fue en México con una empresa de seguros, y yo le pregunté a una gente que hoy en día está rompiendo récords allá en México, yo le pregunté cuál fue el libro que generó el cambio más grande en tu vida,
y él me recomendó un libro que se llama El caballero de la armadura oxidada, por ejemplo. Claro. Es un libro de liderazgo, bueno, muchos ya seguramente lo han escuchado. De Fisher, si no estoy mal, es el autor, el apellido, creo. Sí. Lo leí hace muchos años, sí, interesante. Exactamente. Es un libro muy bueno. Hay otros muy buenos como El alquimista, libros así que son historias con mucha sabiduría. Entonces, leer, por ejemplo, es un hábito que se desarrolla. Hay gente que no le gusta, pero es un hábito que se desarrolla, y si nosotros nos leemos un libro, más si ha tenido éxito o es bestseller, lo que hacemos es llenarnos de un poco de la sabiduría o de la conciencia o del aprendizaje que ha tenido una persona que ha logrado mucho. Entonces, si nosotros comenzamos a consumir más libros, pues nos volvemos personas más preparadas, más estrategas, más asertivas. Lo mismo empezar a ver videos en YouTube de conferencias, etcétera, comenzar a tener contacto con mejores personas. Somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Entonces, ¿con qué personas nos estamos juntando, etcétera, etcétera? Pues prácticamente, que Mauricio, lo que ha sido mi vida ha sido realmente cuestionar el mundo, tratar de apasionarme por la idea de ayudar a los demás, de tratar de tener un impacto en sus vidas. Y todos los días trato eso, de sentir un poco lo que ellos sienten, pensar como piensan, y trato de ser muy objetivo, ¿no? Porque de pronto lo que me sirve a mí no le va a servir a otra persona que de pronto está pasando por una enfermedad terminal, o otra persona que tiene un problema de depresión crónica, o otra persona que no sabe qué quiere de la vida. Entonces yo trato siempre de colocarme en diferentes como cabezas para poder tener una mayor asertividad al momento de hablarles, Claro. y de lograr un impacto, ¿no? Y tener todo tipo de historias. Hay todo tipo, tú lo sabes, hay todo tipo de libros, historias, y lo importante es encontrar esas que nos van a servir a cada uno. Andrés, ¿qué cambios deben hacerse en el sistema educativo? Porque yo personalmente tengo la impresión y la experiencia de que el sistema educativo muchas veces limita la mente de la gente, restringe su campo de accionar, de pensamiento, de imaginación. Y también, segunda parte de mi pregunta, ¿qué cambios deben hacer los padres de familia, los papás y las mamás en relación con la crianza de sus hijos? Porque muchas veces, no con esa intención, pero muchas veces le crean barreras mentales a sus propios hijos. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Claro que sí. Bueno, con respecto al sistema educativo, yo creo que hay que comenzar a incluir más temas relacionados, por ejemplo, a las habilidades blandas, a todo el tema de liderazgo, de autoconocimiento. O sea, que el alumno desde muy pequeño, él empiece a descubrirse a sí mismo y empiece a desarrollar aquellas habilidades que le van a permitir tener un mayor impacto en ese rol, sea el que sea, ¿no? Entonces, si desde una temprana edad aprendemos a comunicarnos mejor, aprendemos habilidades de venta, de persuasión, desarrollamos herramientas de liderazgo o, por ejemplo, habilidades creativas, aprendemos a escuchar, aprendemos a, no sé, te estoy dando algunos ejemplos, pero a trabajar en equipo, claro, por ejemplo. A trabajar en equipo, a saber de otro tipo de liderazgo, de otros países, a conocer casos de éxito, lo que hablábamos antes. Entre otras cosas, yo creo que los alumnos van a comenzar a crecer con otra perspectiva del mundo. No van a tener no vamos a ser como víctimas del sistema, sino por el contrario, propulsores, soñadores, creadores, personas que tengan la capacidad y la determinación para ser disruptivos, para ser totalmente diferente a los demás, y de allí parte, digamos, todos los grandes avances. De acuerdo. Hemos visto casos como personas como Einstein, Oprah Winfrey, Steve Jobs, Henry Ford, entre otros, Thomas Alva Edison, que han sido personas que se han enfrentado con cantidad de obstáculos y con un cuento muy diferente por parte de la sociedad, y ellos han decidido mantenerse en ello. Consejos para padres de familia, para que sus hijos puedan desarrollar su potencial. Claro que sí. Yo creo que tienen que entender que las personas desarrollan creencias limitantes o pensamientos que en vez de potenciarlos y llevarlos para adelante, los llevan para atrás. Y en eso, pues, esto se ve en todos lados, los amigos, etcétera. Entonces yo le diría a los papás que primero se dediquen el tiempo a conocer a sus hijos, a conocerlos en verdad, a escucharlos, a amarlos, a ganarse la confianza de ellos para que así puedan tener una mayor influencia al momento de darle los consejos. ¿Y cuáles son los mejores consejos que un papá puede dar? Los consejos que son con el corazón, los que son con el ejemplo también. Llevarles regalos como libros, o decirles, hijo, mira, acabo de ver este video en YouTube, una conferencia TED
que está muy buena y pensé en ti, que a ti te gusta este tema, creo que te puede servir. Yo creo que nosotros tenemos la capacidad de influir en los demás cuando nosotros los conocemos y los amamos. Entonces lo que pasa en la sociedad es que a veces sí hay mucho amor de parte de los padres a los hijos, pero hay poco conocimiento de ellos, de qué están viviendo, qué están pasando. ¿Por qué? Porque hay paradigmas, o sea, y lo más hay importante, mucho prejuicio. Dar buen ejemplo, ¿no? Es absolutamente Exacto. clave porque somos modelos para nuestros hijos. Tal cual, sí, como padre eres apasionado, eres visionario, eres estudioso, tu hijo lo va a replicar porque le va a gustar lo que eso genera en ti como padre. Pero si como padre no tomas un libro nunca, ¿cómo le vas a decir a tu hijo, lee porque así vas a ser alguien en la vida, no como yo? No sirve, no funciona. O sea, la mayor influencia se genera cuando damos ejemplo, cuando realmente transmitimos emociones a los demás y eso conecta en sus vidas. Yo creo que ese sería el mejor consejito que les puedo dar a los papás. Andrés, y ya para terminar, proyectos futuros, ¿otro libro se está cocinando en su mente? ¿Un nuevo taller de liderazgo? ¿Cuáles son sus planes Claro para el futuro? Sí. Bueno, ahora mismo tengo un proyecto bien interesante que quiero hacer en Latinoamérica. Va a ser como una conferencia experiencial que quiero lanzar en diferentes países. Una conferencia, digamos, de 2 horas que va a tener un contenido bien potente para que puedan salir motivados. También voy a lanzar un programa transformacional que incluye varios pasos, esos de los que estuvimos hablando: conoce tu cuento, créate tu cuento, vende tu cuento. Voy a crear todo este curso, bueno, ya lo estoy creando y la idea es lanzarlo este año en diferentes países, no solo Excelente. en Colombia. Y bueno, la idea es eso, que pueda tener todo esto un impacto en la vida de las personas y bueno, si quieren seguir en contacto conmigo y ver todo este proceso, yo creo que pues sería bueno, no sé si compartirles mi página. Por redes, favor, no sé. por favor, ¿cuál es el nombre de su página y Twitter, Instagram, Facebook, etcétera? Mi página web es andressanjuan.com. Mi red más activa es Instagram. Ahí es donde yo publico más contenido. Es @sanjuan180, o sea, 180, @sanjuan180. En Facebook también salgo como Andrés Sanjuan 180. Mi canal de YouTube también es Sanjuan 180. En el canal estoy empezando a subir videos motivacionales con una buena producción, así grabados en diferentes lugares del mundo, y voy a empezar a generar más contenido. Ahí pueden ver un poco más de mi programa de tele, que también se va a lanzar en vivo en plataformas digitales el siguiente año. Entonces yo creo que voy a estar muy feliz de ver cómo mi contenido puede lograr algo positivo en cada uno y entender que todos tenemos un cuento y tenemos que disfrutarlo y vivirlo al máximo, ¿no? Estupendo. Al máximo, ¿no? Pues muchas gracias, Andrés Francisco Sanjuan Hidrobo. Muchas gracias por compartir sus ideas y conocimientos con los oyentes de Líderes RCN. Suerte y éxitos en sus proyectos futuros. Gracias y bueno, les mando un abrazo a todos. Es que este 2019 empiece con la mejor actitud y energía para cada uno. Consejos para líderes. Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes. El de hoy es del sabio de la antigua China, Min Wai Yao, y dice así: acumula el aprendizaje a través del estudio, entiende lo que aprendes a través del cuestionamiento. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero mañana a las 8:30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN.